Muy buenos días, tardes o noches, tengan cada uno de ustedes del otro lado de la pantalla. Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una recopilación de historias bastante interesantes que han sido enviadas por los suscriptores. Relatos que ya han sido subidos al canal, pero hay quienes disfrutan escuchar una larga cantidad de relatos en un solo video. Esto porque no logran conciliar el sueño o les apetece escuchar relatos bastante hórridos para su noche. Apaga la pequeña luz de tu habitación y ponte cómodo. Comenzamos. El Nahual de Veracruz, basado en hechos reales. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, México. La historia que estoy por narrar a continuación es totalmente verídica, aunque la misma sucedió en el año de 1985, algo vieja, pero todos la han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero en Pánuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, Don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que les llegara la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido más pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse en el ganadero, aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes Pedro y Don Noel decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Un fuego iba y venía por el potrero, algo aterrorizante, pero Don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a las brujas que se paseaban por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esas horas, en especial en aquel lugar, solos, donde muchas ánimas les encanta pasear a horas de la madrugada. Aunque Don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligado a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero Don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir, pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que había visto esa noche. Ya por la mañana, notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde al rancho, luego que habían emprendido el camino largo desde el ganadero. A ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, Don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche, Don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. Don Noel, necesito que atienda, por favor. El hombre salió bastante asustado. ¿Qué pasa? Don Noel, debo decirle algo.
El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de Don Noel y con una mirada seria le dijo: «Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo. Practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, sigue a nuestras mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar los daños que el hombre está causando». Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario: «Déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina». Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que Juan era el que se transformaba en nahual, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar las pruebas mientras se transformaba, pero sí que estaban seguros que era él por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Don Noel sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Don Noel desafortunadamente le ocurrió. El Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que se fue a su casa a dormir. Tanto le indignó a Don Noel esto que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para quitarle la vida. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa. Qué gran sorpresa que al llegar a la casa de él se encontró con el comisario y un montón de gente a las afueras de la casa de Juan. No estaba ni siquiera en su casa, pero Don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió en busca del animal y soplando tiros al aire para apuntarle y quitarle la vida, llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en donde había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer, todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas y luego pasaron unos años donde no lo volvieron a ver. Se dice que Juan, o el nahual, aún vive por estos lugares. Después de tanto tiempo, este sigue todavía vivo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos, y como su hogar ha sido quemado, seguro que con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en un animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche, se alimenta de los animales y de lo que encuentra. Si alguna vez te llegas a quedar una noche en los campos de México, recuerda nunca tener miedo y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces. La partera nahual, basado en hechos reales, por Isaír el Brujo Blanco, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. En el pueblo de San Juan Zihuetetelco, en el año de 1935, era muy común que las mujeres embarazadas asistieran con las parteras para checar que en su embarazo estuviera todo bien. Todos pensarían que las parteras eran mujeres buenas, pero en algunos casos no era así, ya que eran mujeres vengativas. Tal es el caso de mi bisabuela, la cual asistía a muchos partos.
Entre ellos asistió a una mujer, la cual tuvo una niña de piel clara. Después del parto, la familia agradeció a la partera y mi bisabuela se retiró algo molesta. Así pasaron los días y la familia de la niña se dio cuenta de que la bebé no podía dormir por las noches. Pasando el tiempo, la niña iba empeorando, ya que ahora ni en el día dormía. Así que decidieron llevarla con una curandera, la cual preguntó que si a la partera le habían dado su canasta. Ellos respondieron que no. La curandera dijo que la partera estaba molesta por la forma en que la trataron y que ella era la culpable de aquello que le estaba pasando a su bebé. La curandera les dijo que le llevaran una canasta a la partera. Al día siguiente la familia de la niña llevó pan, leche, chocolate, una botella de aguardiente y le llevaron mole, ya que en los pueblos de antes así era la tradición. La partera salió, recibió las cosas con alegría y esa misma noche la bebé durmió como si algo se hubiera alejado de ella. En esos días, otra mujer fue asistida por mi bisabuela y sucedió lo mismo, pero en esta ocasión fue peor para el bebé, ya que en su cuello se podía observar que había una cortada. Pensaron que eso era normal, pero con el paso de los días, la cortada se hizo mucho más profunda y ya se podía ver la carne del bebé. La madre de la mujer le dijo que le llevara su canasta a la partera y que le dijera cómo estaba su niño de su cuello. Ella, esa misma tarde, compró las cosas y se las llevó. Llegó a casa de la bisabuela, tocó la puerta y a los 5 minutos salió. La muchacha le entregó la canasta y le contó lo que sucedía con su bebé. Mi bisabuela le dijo: «No te preocupes, yo mañana voy a tu casa y curo a tu bebé». Eso fue todo y se retiró. Al día siguiente mi bisabuela llegó a casa donde se encontraba el bebé. Entró, echó un vistazo al bebé y dijo: «Este niño se pondrá bien». De su bolsa sacó un frasco. El contenido del frasco era un tipo de sebo o manteca. Sacó un trozo de tela y la embarró con esa manteca. Se la puso al bebé, lo talló mientras rezaba y después de 3 minutos se la quitó. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que aquel corte desapareció. Ella agradeció y se retiró. Pobre de aquellas personas a quien no agradecieron a la bisabuela y no le dieron su canasta, ya que ella se comía a sus hijos. Así como se iba a comer a su nieto, el cual durante una noche no podía dormir y alrededor de la casa se escuchaban muchos ruidos. El papá del bebé se despertó y se levantó al percatarse de los ruidos. Agarró su machete y dibujó 7 cruces con agua bendita. Abrió la puerta y pudo ver un enorme perro negro con los ojos rojos que lo veía fijamente. Él, al querer darle el primer machetazo, se sorprendió al escuchar que el perro habló y le dijo que no lo lastimara, ya que ella era su madre. El hombre clavó el machete al piso y le dijo: «¿Cómo es posible que le ibas a hacer esto a tu nieto? Lárgate de aquí y no vuelvas más, ya que si vuelves, aunque seas mi madre, te quitaré la vida». De pronto el animal con cara de humano se fue llorando, pues claramente era el llanto de su madre. Pasaron los años y ella enfermó. Ya en su lecho de muerte, pidió perdón a Dios y le dijo que ella quería ser buena, que su don lo quería ocupar para el bien y se lo pasaría a sus bisnietos, y así dejó su último aliento en un catre. Tiempo después nací yo con ese don, al igual que mi hermana.
Somos los únicos de la familia que nacimos con la maldición de la partera nahual. La Nahual. Relato basado en hechos reales. Liliana nació en el seno de una familia que vivía en la pobreza. Su padre era un drogadicto que se dedicaba a hurgar en la basura para ver si encontraba algo que pudiera vender y así poder seguir consumiendo estupefacientes. Su madre ofrecía su cuerpo a cualquiera para obtener así algo de dinero para comprar alcohol. Tenía un hermano menor que ella, llamado José como su padre. Cuando Liliana cumplió 11 años, su cuerpo empezó a transformarse como el de cualquier jovencita, y los hombres que acudían a buscar a Malena, su madre, comenzaron a desear cosas con la pequeña. La necesidad y el vicio de sus padres hicieron que cediera a las peticiones de los individuos que la deseaban, y así fue como le arrebataron la inocencia a Liliana. Cuando cumplió 15 años, Liliana tenía un novio que también le pedía que lo hiciera con sus amigos a cambio de dinero, que no compartía con ella, obviamente. En la colonia de bajos recursos en la que vivían, existían dos ancianas que eran hermanas y todos decían que eran brujas. Pero Liliana comenzó a frecuentar su casa. Esto porque le daban brebajes para que no quedara embarazada y llegó a tomarles afecto. Pasaron algunos meses y las mujeres decidieron transmitir su conocimiento a Liliana. Le dijeron que así podría vengarse de cuantos le hicieron daño. Una mañana los padres de Liliana amanecieron sin vida y atados en un tronco de un árbol de las cercanías. Tenían heridas hechas con un machete y sus intestinos se encontraban por fuera. Las autoridades no pudieron esclarecer el crimen. Pasaron algunos días y se encontraron otros 3 cuerpos de hombres de la comunidad. Les rebanaron la garganta, al parecer también con un machete. La gente del lugar empezó a temer y creían que era obra de las ancianas. Pero era imposible que pudieran quitarle la vida a estas víctimas por su condición física y debilidad. Solo pasaron 2 días más, cuando por la noche hubo un apagón en la colonia, pero los muchachos que estaban consumiendo estupefacientes en la esquina continuaron haciéndolo, cuando de pronto escucharon como si una fiera los estuviera acechando. Esta se encontraba bramando llena de ira. Algunos usaron sus encendedores para alumbrar a ese animal, y lograron ver que era muy parecido a un gato pero bastante grande. El rostro lo tenía de humano, específicamente de una mujer. Pudieron darse cuenta que se trataba de un nahual, pero simplemente veían cómo los acechaba sin hacerles daño. Los días siguientes la gente prefería recogerse temprano a sus casas y evitaban salir de noche. Pero llegó el momento en que el animal entraba hasta los hogares de algunos y le quitaba la vida a los hombres. Eso les pareció muy extraño a los habitantes y se dieron cuenta que tal vez se trataba de una venganza, y como los primeros en fallecer fueron los padres de Liliana, supieron que ella era la Nahuala. Para cuando se percataron de esto, Liliana había terminado con la vida de cuantos la habían dañado, y tanto Liliana como las 2 ancianas desaparecieron del vecindario. Jamás se volvió a saber de ellas. La transformación de un nahual, basado en hechos reales, enviado por Manuel Aguirre. Les contaré sobre aquella noche cuando regresaba de trabajar de un campo en Asunción,
justo en los años 80, para ser exactos, en lo que ahora es la avenida Félix Bogado, esto en Asunción, Paraguay. Un extraño ruido perturbó mi mente, justo cuando estaba ya casi por salir de un cementerio, que en esa época existió y era el único paso a mi casa. Se escuchó a altas horas de la noche unas mandíbulas que trituraban huesos y era tan notorio el ruido que en mi curiosidad me fui a asomar. Que me perdone Dios, fue el peor error que cometí. Ahora yo estoy maldito y todo por mi estúpida curiosidad. Tal vez para ustedes suene un cuento, pero esto para mí superó todas las expectativas. De la noche a la mañana conseguí agilidad. Mi vista se multiplicó, no sin antes sufrir mucho los primeros meses, pues fui atacado esa noche que regresaba del trabajo en el campo por el ya conocido Luisón, la bestia maldita de la oscuridad. Al asomarme vi a un extraño ser que parecía humano, desenterrando lo que parecía ser un cadáver. Yo pensé que era algún tipo de santero, que robaba huesos y esas cosas. Al acercarme quedé petrificado al observar a una cosa indescriptible. Era más bestia que humano y caminaba en dos patas. Era como una cruza de un humano, un perro y un lobo. Al momento de tenerlo de frente, observé con asquerosidad cuando éste trituraba y devoraba un cráneo. Le extraía el cerebro, los ojos y la lengua. Era una escena que me martirizaba, causaba espanto y vómito. Esta bestia me miró, pero algo dentro de mí decía que yo correría con la misma suerte. Esa bestia continuó comiendo y no paró hasta sacar otro y otro cuerpo para seguir alimentándose. Yo sentía que mis pies eran de concreto y no me respondían. Esa noche imploré a Dios me mandara una muerte rápida y sin dolor, porque si eso me atacaba, no quedaría nada de mí. Su mandíbula era como una especie de sierra mortal que trituraba huesos y dientes al parejo. De pronto esa cosa se me acercó y pasó su cabeza en mi rostro, y cuando pensé que me comería, se agachó y se tiró a mis pies para después dar 3 giros sobre su costado izquierdo y convertirse completamente en un humano. Este era un joven de menos de 30 años, y aún recuerdo con exactitud lo que esa noche me exclamó. No sé si decirte gracias o de plano mejor quitarte la vida para que no sufras como yo. Mencionó que estaba cansado de esa maldición, de vivir devorando esqueletos cuando escaseaban las gallinas, caballos o cerdos. Solo tengo tranquilidad al caer la noche, pues es ahí cuando suelo olvidarme de mis problemas y de esta terrible maldición que recibí al ser el 7º hijo, y más cuando sabes que tus propios padres te odian y ellos fueron los que te trajeron al mundo. ¿Sabes algo, pobre humano? Yo quería arrancarte la vida cuando te cruzaste en mi camino, pero la ley del demonio dice que éste me dará autorización de hacerlo si tú falleces próximamente, si eres enfermo terminal o si tu línea de vida se está apagando. Solo allí puedo arrancarte la vida. De otra forma, hay un pacto de caballeros y este se debe respetar. Desearás haber fallecido esta noche. Tu vida no será la misma, pero lo siento, ahora estoy libre y tú correrás mi misma suerte hasta que te pase lo mismo con otro infortunado ser al que le pases esta maldición del 7º hijo que cayó principalmente en los guaraníes, brasileños, argentinos y en los bolivianos. No temas, principalmente los viernes te convertirás en una bestia, mitad humano y mitad lobo. Correrás kilómetros en tu camino sin querer. Tendrás mareos y pérdida del conocimiento. Poco a poco te olvidarás de tus familiares. Odiarás y maldecirás a tus padres, pues ellos en su pecado te ataron a esta maldición.
y poco a poco te acostumbrarás a comer carne de los enterrados. Al principio será muy difícil, es terrible, te lo juro. Desde este día vivirás solo y en los montes o bosques con el fin de no dañar a tu familia. En tu primera transformación, el innombrable emanará del inframundo y te dará los pasos a seguir. Tendrás que rodar 3 veces a la izquierda y otras 3 veces a la derecha. Esto al momento de pronunciar un Padre Nuestro al revés, en señal de ofensa al que era tu Dios Padre. En unos minutos serás la criatura o bestia más temida de la noche, y pobre de quien se cruce en tu camino. Como te conté, si a ese ser aún no le llega la hora de partir, lo dejarás. Pero si por alguna razón está marcado con ella, puedes devorarlo, ya que su destino se cumplirá. Depende de tu complexión muscular, cuerpo y color de piel para saber la clase de monstruo que serás. Ya me cansé de que los granjeros escondan a sus animales. El innombrable nos permite devorando en los cementerios los miserables cuerpos, principalmente de los pequeños sin bautizar. Eso sí, cuando amanezca, mejor escóndete. Ahí comienza la cacería de lobisones, y nos reconocen por ser despojos humanos, desnutridos y flacos, y no tendrán misericordia de ti. Eso fue lo último que dijo aquel hombre, y se desvaneció entre las tumbas del cementerio. Esa noche yo hubiera preferido morir ahí mismo, para no estar viviendo como bestia, y saber que cada noche, en especial los viernes, me convertiré y saldré a devorar animales, o quizá persona, lo que más odio. La carne de los cadáveres en los cementerios es lo peor. Ya traté de quitarme la vida, pero no pude. No quiero dañar a nadie, pero créeme, el pacto lo hicieron con Satanás, y ese es inquebrantable. Esto proviene de siglos pasados, con los indios sudamericanos de mi país, con los nahuales hermanos míos de tu país, de la cultura azteca. Para despedirme, quiero mencionar que es posible acabar con un nahual sudamericano de cualquier tipo. Esto de la siguiente forma. Primero se tiene que llevar a bendecir el arma y las balas a 7 diferentes iglesias, también las dagas o cuchillos de plata. De preferencia que esto sea un jueves, ya que el viernes es el 7º día del 7º hijo maldito híbrido, convertido casi en lobo. Se debe hincar quien me deba quitar la vida, rezar un Padre Nuestro sin que se le olvide. Esto me bloqueará y me pondrá al alcance de esta persona, así podrá quitarme la vida, pero sin fallas. Yo solo quiero decirle a las personas que corran, porque cuando estoy convertido no tengo pensamiento de mí. Por eso es mejor preferible correr, porque no tendré piedad de ellos, ya que no seré yo mismo, sino el mismo demonio que manipula mis sentidos. El Guarín Nahual, basado en hechos reales por Alfredo Pérez, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, esta historia me ocurrió cuando tendría alrededor de 25 años. Ahora tengo 40. Sucedió en Estado de México, en una de tantas comunidades. En ese tiempo yo trabajaba como paramédico. Era un hombre alto y fuerte. Recién me había juntado con mi exmujer y vivíamos en casa de sus padres, puesto que aún no me acomodaba muy bien, y para ir al trabajo tenía que viajar hasta la Ciudad de México. Esto era todos los días. Resulta que de pronto, una pareja de indígenas de Guerrero, creo que eran de allí, se mudaron a la única casa que existía enfrente de donde vivíamos. Yo nunca tomé interés ni tampoco importancia por esas personas.
hasta que llegaron rumores de que esas personas eran brujos y se dedicaban a todo ese tipo de cosas. Extrañamente su casa parecía un bosque, ya que la hierba y la maleza no dejaban ver su hogar. Al parecer la tenían muy descuidada. Comencé a notar de pronto que muchas personas entraban y salían de la casa de los guarines. Así se les conoce a las personas indígenas acá por estos lugares. En fin, siempre tenía que levantarme a las 4 de la mañana y caminaba unos 150 metros a la estación del autobús, la cual quedaba frente a una pequeña escuela. Esta contaba con una lámpara que alcanzaba a alumbrar una parte de la parada del autobús. Esa era mi rutina, y de pronto, ya sea cuando me iba o cuando regresaba del trabajo, siempre un perro me comenzaba a seguir y trataba de morderme. A lo que mi suegro en aquel entonces me dio una varilla de fierro para espantar a aquel animal, y así lo hacía, hasta que una mañana al salir rumbo al trabajo de la nada, aquel perro me pega tremenda mordida, que no lo pensé dos veces y le di un gran golpe con la varilla, que se fue llorando el pobre animal. Cabe mencionar que este animal pertenecía a la pareja de brujos indígenas. ¿Por qué menciono esto? Ya siendo alrededor de las 8 de la noche, yo me encontraba muy a gusto viendo la televisión, cuando de repente tocan a la puerta. Al abrir, vi al señor brujo que me miraba con una cara de odio y me dice: «Que sea la última vez que le pegas a mi perro, porque para la próxima no respondo». A lo que le contesté: «Señor, su animal es muy agresivo, siempre trata de morder a las demás personas. Póngale una correa porque tampoco yo me voy a hacer responsable si me vuelve a morder». Terminando de decir esto, el guarín se dio la vuelta y se marchó. En mis adentros yo pensaba: ¿qué me va a hacer ese señor si mide acaso 1,5 metros? Está loco ese pinche brujo, si cree que me puede hacer algo. Esa misma noche me encontraba en la sala, eran aproximadamente la 1 o 2 de la mañana, pues al día siguiente no tenía trabajo, así que me desvelé viendo una película. Pero a un lado de la televisión se encontraba una ventana grande que daba al patio, donde se encontraban muchas macetas y plantas. Esta se encontraba abierta, pues era tiempo de calor y el viento era sofocante. De un momento a otro comenzó un viento bastante helado, como si fuera tiempos de diciembre, en donde el frío es insoportable. Me levanté dispuesto a cerrar la ventana, y ahí, entre la oscuridad, vi unos grandes ojos rojos, como de un animal acechándome, o eso creí. Lo extraño es que los pelos se me erizaron, y una corriente eléctrica pasó por todo mi cuerpo. No sé cómo explicarlo, pero sentí una sensación de mucho miedo. Como pude, cerré la ventana y me fui a dormir. Al día siguiente todo transcurrió con normalidad. Salí con mi esposa de ese entonces por el pequeño municipio, y ya de regreso, aquel perro que siempre asustaba a las personas se me dejó ir para morderme, pero tremenda patada le di en el hocico para que se fuera. De nueva cuenta, se echó corriendo y aullando a la casa de los indígenas. Extrañamente, más tarde me puse a pensar: ¿cómo es que el brujo se dio cuenta de la primera vez que maltraté a su perro, si era de madrugada y era muy difícil ver entre la oscuridad? Total, así lo dejé. Ya a la mañana siguiente, mientras me dirigía a la parada de autobús con mi varilla en la mano, por si aquel perro se me acercaba, me di cuenta que el animal ya no se apareció. Mientras me encontraba esperando mi transporte, a lo lejos, lo que la poca luz me dejaba ver, pude divisar un animal grande. En primera instancia, creí que era un coyote o un lobo, pero al ir acercándose más, era un perro, pero muy grande, más grande que un gran danés.
De verdad, solo de pensarlo y recordar me dan escalofríos. Era un perro grandísimo, todo negro, y sus ojos brillaban como las llamas del mismo infierno. Lo que hice fue apretar fuertemente la varilla por si el animal se me dejaba venir. Este se venía acercando lentamente y yo decidí echarme a correr. Pero, oh sorpresa, no me podía mover en lo absoluto y comencé a sentir mucho miedo. Tanto que me puse a rezar todo lo que sabía. Quizá los rezos me ayudaron a poder moverme y sin pensar arranqué lo más rápido que pude. Pero mientras lo hacía, escuchaba un jadeo aterrador del animal detrás de mí. Lo que hice fue aventar la varilla con todas mis fuerzas a aquel animal, y solo recuerdo que escuché cómo aullaba de dolor. Ya estando al pie de la puerta de la casa de mis suegros, toqué fuertemente para que me abrieran. Y al mismo tiempo, en un instante, vi que aquel animal tenía enterrado el fierro en su estómago. Se retorcía de dolor. Al parecer, le atiné con la varilla atravesando su abdomen. Cuando entré a la casa, les conté lo sucedido a mi ex y a sus papás. Ellos mencionan que tampoco podían moverse porque escuchaban ruidos afuera. Ese día ya ni a trabajar fui del susto. A los pocos días llega la suegra diciendo: «Oigan, ya supieron que al Guarín se lo llevaron muy grave al hospital, a causa de que se cayó y se le enterró una varilla que le perforó el estómago». Mientras mencionaban esas palabras, yo no lo podía creer. ¿Cómo era posible que el señor brujo trajera una varilla enterrada si yo se la había enterrado, pero a un extraño animal? Ahí fue que caí en cuenta que el Guarín indígena y aquel perro enorme eran uno mismo, un maldito nahual. Durante mucho tiempo me daba miedo irme a trabajar con el temor de volver a encontrarme con aquella bestia. Pero para mi buena fortuna, nunca más regresaron aquella pareja de indígenas brujos. Posiblemente el señor falleció o no le encuentro otra explicación. Espero les haya gustado este relato que mi hijo me ayudó a escribir. Actualmente vivimos en Ciudad de México y te escuchamos a diario. Un saludo a todos y muchas gracias. Nahual, los brujos oscuros. Basado en hechos reales por Isaír, el brujo blanco. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. En mi pueblo San Juan Cihuetetelco, gran parte de los habitantes son curanderos, brujos y nahuales, unos buenos y otros son la maldad encarnada hecho persona. Estas personas trabajan los días martes, jueves y viernes, los cuales ocupan para hacer hechizos oscuros, entierros, brujería y demás daños. Un día jueves a las 9:30 de la noche, a punto de llover, mi mamá salió para meter su ropa. Apenas habían transcurrido unos 7 minutos, cuando de pronto un perro negro entró y se le abalanza a mi madre, pero ella logró quitarse para que no la mordiera. Al ver al perro, alcanzó a observar que tenía unos enormes colmillos y unos ojos rojos, como si en ellos estuvieran 2 brasas ardiendo. Del hocico le brotaba espuma. Sintió un escalofrío en todo su cuerpo y se paralizó al grado de no poder reaccionar. El perro se le quiso aventar nuevamente a mi madre, pero en eso otros 2 perros que teníamos lo atraparon y lo revolcaron por todo el patio de la casa. Este perro los aventó como si nada y de pronto se dejaron venir otros 5 más. Eran 7 contra 1. El perro, ya lastimado, se refugió en una bodega que teníamos.
Mi mamá asustada solo rezaba. Yo a mis 8 años no sabía qué pasaba hasta que me dijeron que el perro era un nahual. Yo pregunté qué era eso. Mi padre dijo que era una persona que se transformaba en animal. Yo, al escuchar esto, me dio mucho miedo y tomé una Biblia, comenzando a rezar. Pasando una media hora, mis tíos salieron y pudieron ver cómo los 7 perros custodiaban la puerta de la bodega, como evitando que algo saliera. En ese momento mis tíos se llevaron un gran susto al escuchar los ladridos y lamentos de dolor de aquel perro. De repente los ruidos de animal cambiaron a los quejidos de dolor de una persona. Llenos de terror, entraron corriendo y todos nos pusimos a rezar. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron las ventanas, todos nos paramos y fuimos a observar a la bodega. No encontramos nada más que las huellas de un perro y otras huellas de una persona. Desde ese día tuvimos varios encuentros con estos seres, ya que unos días después me enfermé muy fuerte, al igual que mi hermana de 4 años. Nos llevaron a curar con una señora y nos barrió con 13 huevos de rancho a cada uno, al igual que con 7 chiles anchos. Esta señora les dijo a mis papás que los chiles los tenían que quemar, pero pasara lo que pasara, escucharan lo que escucharan, no debían salir por nada del mundo. Por la noche mis tíos hicieron una alumbrada en un terreno y los arrojaron al fuego. Media hora después comenzaron a golpear la puerta y una ventana como si alguien quisiera entrar a la fuerza, pero nadie abrió. Nos quedamos dormidos después de un rato, pero a eso de las 4:30 de la mañana se comenzaron a escuchar nuevamente ruidos. Como mi casa en ese tiempo era de lámina, se escuchaba que alguien caminaba por encima del techo. También se podía escuchar claramente cómo arañaban las paredes con desesperación. En el cuarto, que era de mis tíos, se cayó una ventana, la cual cubría solo un plástico. Ahí se pudo observar claramente cómo nos miraban unos ojos rojos y un gran bulto negro que al verlo de frente desapareció. Tiempo después mi papá arregló la casa para evitar esos fenómenos. Descendiente brujeril, basado en hechos reales, enviado por una suscriptora del canal. Vengo de una familia de brujas. A lo largo de mi vida he aprendido el arte de la magia negra y la magia blanca. He escuchado y he escrito cientos de nuevas y viejas pociones. He escuchado también historias buenas y malas alrededor de lo que se puede hacer con la hechicería. Estos son secretos que debo guardar y luego solo pasarlos a mi primera descendiente. Son secretos de familia que por ningún motivo deben ser revelados. Pero esta historia me tiene consternada. No la puedo sacar de mi cabeza y necesito escribirla para que las próximas generaciones que han de sobrevenir no cometan los mismos errores. Hace apenas 2 años, a mi madre un embrujo le salió mal. Un hombre del pueblo se acercó a ella pidiendo ayuda porque su sombra en el día y en la noche lo tenía atormentado. La muy traviesa no descansaba, ni siquiera en esos momentos donde no hay luz, y esta no puede ser proyectada. La sombra de este sujeto no era igual a las demás, era como si tuviera vida propia. Hacía lo que se le antojaba y siempre estaba 1 minuto exacto adelantada a los movimientos de su dueño. El sujeto fue en busca de ayuda y, escuchando a otras personas, decidió visitar a una bruja que pudiera solucionar su situación.
El caldero comenzó a hervir con los ingredientes que mi madre iba colocando dentro. Unas pizcas de cúrcuma para darle un buen sabor, un poco de alas de mariposa azul para llamar a la tranquilidad, esencia del aliento de ángel para calmar el mal de la sombra, y un pellizco de azafrán que fue el detonante de la mala reacción del brebaje. Mi madre pensó que en este caso serviría para darle paz a la sombra, pero lo que realmente ocurrió es que ésta se desprendió del cuerpo humano y empezó a tener autonomía. El hombre, sin entender qué es lo que había salido mal, simplemente comenzó a desvanecerse y la sombra comenzó a cargarse de energía que iba dejando el hombre a que alguna vez había pertenecido y al que, bien o mal, estuvo atada por 40 años. Se cargaba de las energías negativas del que hasta hace poco había sido el que lo controlaba. Salió por la ventana sin que mi madre pudiera hacer nada. Salió al pueblo a cometer fechorías. Por un tiempo pasó oculta y las brujas de la familia comenzaron a trabajar en una poción que solucionara el invocamiento. La sombra robó, quitó vidas y lastimó a varias personas. Hasta una oscura noche de invierno, donde 10 brujas fuimos las responsables de atar con un cordón de sombras al malhechor. Esta fue mi primera práctica en la familia. Desde ese día estoy aprendiendo las artes oscuras de la hechicería. El gato negro, basado en hechos reales por Isaír, el brujo blanco, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. En el año 2005, todo comenzó con la visita de mis tíos, que viven en el estado de Puebla. Al llegar a mi casa pude ver que estaba mi tío, mi tía y una prima. Al ver a mi prima nos pusimos a jugar todo el día. Ya por la tarde mi tía nos llevó a comprar cosas. A mi prima le compró unas galletas y a mí no me compró nada, pero me dijo que traía unos chocolates en el carro. Entonces salimos de la tienda y mi tía se fue al carro por los chocolates. Cuando me los dio, me dijo que solo los comiera yo y no le diera a nadie más. Pero me sentí mal de que no le compraron nada a mi hermana y le di la mitad de un chocolate. Cada vez que iban de visita a la casa, me traían chocolates, pero siempre la tía me decía que no le diera a nadie, que yo me los comiera. Al transcurso de los días, mi hermana y yo nos comenzamos a sentir mal. A ella le dolía mucho su estómago y yo no podía comer, correr e incluso caminar. Sentía como si tuviera algo en la boca del estómago que me impidiera realizar mis actividades. Mi mamá nos llevó al médico y nos dio medicamento para el dolor y para la infección. Así estuvimos algunos meses con medicamento que solo parecía calmar el dolor un poco. Entonces, una de mis tías que radica en el municipio de Alto Tonga, Veracruz, le comentó a mis papás de un brujo que nos podía ayudar. Un día jueves, mi mamá y mis abuelos fueron a ver al señor para que viniera a nuestro hogar. Al entrar a su casa, donde él curaba, era un cuarto oscuro con 3 mesas llenas de santos y de cosas extrañas. Ellos hablaron con él y el señor les dijo que sí podía ayudarnos. Al día siguiente llegó el señor a la casa a las 10 de la mañana. El curandero dijo que yo tenía que estar en las curaciones y mi mamá se fue corriendo a la primaria por mí. Cuando yo llegué, este hombre tenía todo listo. Me sentaron en una silla y comenzó el ritual de curación. Yo me sentía mal a cada momento que él rezaba.
Llegó un punto en que me puso 3 huevos en la boca de mi estómago y rezó con gran fuerza. Al terminar, jaló su mano y todos escuchamos que tronó algo. Yo podía sentir cómo se desprendía algo de mi cuerpo. Me solté a tal punto de quedar desmayado. Me puse pálido y el Señor me sujetó a la silla para que no me fuera a caer. Le pidió a mi madre que me detuviera. Al hacer esto, el Señor tronó los huevos en el suelo y no me van a creer, pero de los huevos salieron 2 trenzas de cabello de unos 7 centímetros de largo. El Señor dijo que la mujer que hizo eso fue mi tía, y en los chocolates que me dio tenía las trenzas de su cabello. Después de haber dicho esto, el brujo procedió a curar la casa y nos dijo que cada jueves por 7 días debíamos ir a su casa a curarnos. El primer día que fuimos a curación, el brujo colocó unos trozos de papel con nuestros nombres, un trozo de grafito y le puso sangre de un venado. Mi papel al instante comenzó a sacar humo de la nada. Se levantó una gran llamarada de fuego. El brujo dijo que aún tenía fuerte aire y residuos de trabajo. Lo mismo hizo con los demás. Ellos solo sacaron humo, a excepción de mi abuela paterna, la cual se asombró. El brujo al instante dijo: «Señora, su nuera también la está trabajando a usted. Este viernes no se duerma, ya que la curaré a usted y al niño». Eso fue todo y nos retiramos. El día que dijo que curaría a mi mamá y a mi abuela, se quedaron en vela, pero como a las 3 de la madrugada, mi abuela se quedó dormida. Justo a ese instante entró un enorme gato negro que rodeó la cama y se metió debajo de esta. Tardó en salir y al hacerlo, el gato miró a mi abuela, a mi madre y a mí. Después dio otra vuelta a la cama y se fue. Mi mamá se quedó sorprendida y en vela durante toda la noche. Al día siguiente llegó el brujo y dijo seriamente: «Señora, yo le dije que no se quedara dormida». Para más, su nuera se quedó a velar toda la noche. Mi madre, sorprendida y asombrada, dijo: «¿Usted cómo sabe eso, señor?». Él le respondió: «El gato negro que usted vio era yo». Todo se quedó en total silencio por un instante, y después se rompió por el señor, el cual mencionó: «En estos días los seguiré visitando por las noches, los días martes, jueves y viernes, para poder curarla». Dicho esto, pasó a retirarse. Esos días, como el brujo dijo, un enorme gato negro llegó a mi casa y maulló muy fuerte. Así pasó por 1 mes y medio, ya en la última curación, la cual tuvimos que ir con el señor. Al salir nos recibió para entrar en su casa. Yo, con mucha curiosidad, me puse a ver los objetos que tenía. En 2 mesas tenía un mantel largo. Al levantarlo, sentí un miedo horrible al ver que debajo de la mesa estaba una imagen del diablo, la Santa Muerte, una tortuga de 2 cabezas con un ángel sentado encima de ella. Pero lo más sorprendente es que el ángel tenía cuernos y los ojos rojos. Detrás de estos ídolos había un gato negro disecado, el mismo gato que nos había visitado cada noche. Me quedé sin habla por unos minutos. Ya para retirarnos, el brujo nos entregó unas medallas con un pentagrama y unos costalitos de tela roja. Nos dijo que siempre los deberíamos de tener y nunca perderlos, ya que sería un mal augurio. Salimos de ahí para nunca más volver. Actualmente tengo 17 años. Espero les haya gustado mi historia. Próximamente les enviaré más. Muchas gracias. La Nahuala, historia de terror.
Samantha vive con sus tíos desde hace aproximadamente 10 meses. Sus padres fallecieron en un accidente automovilístico. Ahora, a sus tempranos 11 años, tiene que lidiar con el trabajo que le impone su tío político, Alexander. La vida para Samantha no ha sido sencilla. Sus nuevos tutores son católicos ortodoxos, lo que conlleva a una disciplina estricta que le impide disfrutar lo que todo niño anhela. Samantha o Sam, como le dicen desde pequeña, empieza su jornada laboral levantándose a las 4:30 de la mañana. Se encarga de ordeñar las vacas. Después de extraerles la leche, tiene que volver para ayudar con las actividades domésticas. La tía Dolores le está enseñando a cocinar. La finca El Refugio es autosustentable. Lo que se produce se consume, y otra parte más se vende a los comerciantes que visitan la finca, misma que tiene fama por sus productos de calidad. Pero no solo los mercantes llegan a las puertas de la finca, también el padre Venedo, amigo cercano de la familia, y que domingo a domingo los visita para llevarles la palabra de Dios. ¿Cómo no visitarlos con tan jugosos diezmos? Cierta mañana Dolores notó faltantes en la alacena, productos del consumo diario. No quería dar aviso a su esposo, pues su carácter era bien conocido por ser explosivo. Así que la tía sospechó de la persona más inmadura de la finca. «Samantha, ¿sabes qué ha pasado con las semillas y frutos de la alacena?», dijo la tía. Sam negó lentamente con la cabeza, causándole cierta extrañeza a la pregunta. Dolores la miraba con desconfianza, pese a que era hija de su hermana fallecida. Nunca gustó de ella, no le agradaban los niños. Bolsas de grano, miel, membrillo, pan casero iban desapareciendo semana a semana de la alacena. En las mañanas, Dolores advertía del hurto. Asumía que en las noches se cometía el robo. Esto ya no podía pasar desapercibido a los ojos de Alexander, quien exigió a su mujer una respuesta. «¿Cómo explicas eso? Es imposible que desaparezcan así de la nada». «¿Acaso son los peones que roban?», dijo Alexander. «No, no lo creo. Ellos no son malagradecidos, después de todo lo que has hecho por ellos. Sin embargo, no sé, sospecho de Samantha». «¿Samantha?» «Sí, ya ves que en esta edad de la adolescencia hace de mala gana lo que le encomiendas. ¿Recuerda la vez que le pillaste bebiendo leche recién ordeñada?». Los escuetos argumentos de su esposa fueron suficientes para imponer un castigo a Samantha: 1 semana sin cenar, más horas de trabajo extra. También encerrarle bajo llave en su cuarto por las noches para que no bajara a la cocina. Qué desdichada fortuna la de Samantha. Esa semana en que estuvo castigada, no hubo robos en la despensa familiar. Esto solo corroboraba las sospechas de su tía. Ese domingo, el padre Venedo visitó a la familia. Samantha salió al paso del cura para saludarle. Este pudo ver preocupación en el rostro de la niña. «Sam, ¿está todo bien?». «No, padre, han robado productos de la despensa, pero eso no es lo que me preocupa. Mis tíos creen que he sido yo». «¿Y entonces quién fue?». «No lo sé, no sé qué hacer, padre». «Bueno, ¿por qué no investigas tú? Quédate una noche haciendo guardia y descubre por ti misma al intruso». El cura le daba una respuesta inocente, sin creer que la niña se lo tomaba en serio. Esa misma noche Samantha se quedó en el descanso de las escaleras, escondida justo en la escuadra que se forma en el ascenso al primer piso y la pared. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco, siendo la tercera noche despertada por el crujir de una rama en el patio de la finca. El sonido la sustrajo de sus sueños. Frotó sus ojos y observó a través de la ventana a un perro negro que merodeaba en el jardín. Miró desde su posición el reloj de la cocina, 2:48 de la madrugada.
Se estiró para exhalar un bostezo prolongado, cuando vio que la manilla de la puerta de la cocina se empezaba a mover. Alguien intentaba abrirla desde el exterior. Los párpados de Samantha se abrieron tanto que sus ojos parecían dos globos hinchados a punto de estallar. La puerta se abrió, dejando entrar al can negro azabache. Las manos de Samantha apretaron los barrotes del barandal. El animal traía una bolsa en el hocico que soltó una vez adentro. Se dirigió hacia la alacena. Se paró en sus patas traseras, alando con el hocico los productos que tenía a su alcance, metiéndolos a la bolsa con torpeza. Samantha estaba helada, no daba crédito a lo visto. Veía cómo el perro abandonaba la cocina parado en dos patas, con bolsa en hocico, limpio de todo crimen. Al domingo siguiente, como todos, el padre Venedo llegó a la finca saludando cordialmente a los trabajadores y dueños de la casa, aunque éste advirtió la ausencia de Samantha. Alexander, ¿dónde está la niña? Está en su cuarto castigada, padre. Tiene el gusto por lo ajeno. ¿Qué robó? La despensa, padre. Ha tenido ya varios días en que ha hurtado productos de ahí. No sabemos qué hace con ellos. Ya veo. ¿Podría hablar con ella? Tal vez me diga dónde los tiene. Alexander le permitió visitar a su sobrina, prometiendo el cura ser breve para no interferir con su castigo. Sam, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Padre, he visto al ladrón, lo he visto. Cálmate, dime lo que has visto. Era un perro negro y enorme. Entró y se llevó las cosas. Créame, por favor. El desarrollado llanto de Samantha dejó al cura perplejo y conmovido. Abrazó a la niña, diciéndole que hablaría con sus tíos para lograr arreglar las cosas. Después de persuadir a los señores de la casa, el cura logró que 5 peones de la casa hicieran guardia con la niña. Estos estarían escondidos en el establo. El cura se mantenía con la niña en los peldaños de la escalera. Era nuevamente alrededor de las 2 de la madrugada, y un ruido interrumpió en el silencio. Samantha despertó y observó al padre mirando fijamente hacia la cocina. Este hablaba en voz baja. No he dormido, pero bien ha valido la pena. Sube lentamente las escaleras y despierta a tus tíos. El perro negro está aquí. Sam subió los escalones pisándolos con cuidado para no hacer ruido. Al llegar al cuarto de sus tíos, escuchó gritos en el patio. Era el padre que gritaba a los peones salir a atacar al animal. Cuando Samantha y sus tíos llegaron afuera, encontraron a los trabajadores dando muerte con palas y machetes a un can oscuro. Este exhalaba su último aliento. «Es un nahual», decía uno de los peones. «Uno de esos brujos que se convierten en animales». Descubrieron que en realidad era una perra. La metieron en una bolsa negra para la basura y la enterraron cerca en el pozo. Nadie quería hablar más del tema. Nadie se atrevía a preguntar de nuevo acerca de los nahuales. Habían pasado ya 3 semanas del suceso. Samantha sacaba agua del pozo cuando escuchó sollozos infantiles. Se percató de que 3 niños lloraban en la loma que se había formado cuando enterraron a la perra negra. Sam corrió hacia donde sus tíos, diciéndoles lo que había visto. Alexander llegó con 2 de sus trabajadores al lugar. ¿Qué hacen aquí, niños? Es propiedad privada. No pueden estar aquí. Nuestra madre está aquí. ¿En dónde? ¿De qué hablan, críos? Aquí está enterrada bajo la tierra. Alexander miró incrédulo a sus peones. Les ordenó desenterrar a la perra que hace 3 semanas habían enterrado ahí. Cavaron hasta dar con una bolsa negra. El patrón dio la orden de abrirla. Los trabajadores titubearon un momento, mientras con una mano cubrían sus bocas con pañuelos, con la otra rasgaron el plástico de la bolsa.
De esta rasgadura se asomaban los restos de una mujer en estado de descomposición. Gusanos devoraban su piel marchita. Tenía los ojos hundidos y secos. Su boca estaba abierta, aparentando dar un último grito de horror. Mi hija, la Nahuala. Siempre se ha creído que los niños son seres puros, sin maldad, pero déjenme decirles que no siempre es así. Ya cuando casi cumplía los 40 años, conocí a Ernesto, un hombre inteligente, maduro, culto, enigmático, misterioso y encantador a la vez, que me conquistó sin mucho esfuerzo, ya que había estado más de 10 años sola, producto de la separación de un marido maltratador que me dejó con 2 hijos, quienes eran mi razón de vivir y por quienes me esforzaba día a día. Julio de 15 años y Alan de 13. Con Ernesto tuve una aventura de un par de meses. Todo fue muy rápido. Debido a mi soledad, me entregué rápidamente a una relación sin saber con quién me estaba involucrando, pero quien me dejó algo que cambiaría mi vida para siempre. Como les decía, solo duró un par de meses, ya que al mes se comenzó a sentir mal y al ser un hombre mayor debía cuidarse más que un jovencito, por lo que decidió viajar a la gran ciudad para someterse a un tratamiento. Durante las primeras 2 semanas mantuvimos contacto vía telefónica, pero de un día para otro desapareció. Cada vez que lo llamaba me mandaba al buzón de mensajes, por lo que al poco tiempo dejé de insistir y solo me enfoqué en mi nuevo desafío, ser madre a los 40 años. Cuando me enteré que estaba embarazada, nuevamente intenté comunicarme, pero al no recibir respuesta, solo dejé un mensaje en su buzón informándole la noticia. No sé si lo recibió, tal vez no, puesto que jamás volví a saber de él. Los meses pasaban y mi barriga iba creciendo cada vez más. Mis hijos estaban felices con la idea de tener un nuevo hermanito, por lo que traté de no darle importancia a los malestares que sentía. Aquel embarazo fue muy distinto a los anteriores. Sufría de enormes dolores, especialmente en las noches de luna llena, en las cuales no podía dormir. Caminaba por toda la casa con una incesante ansiedad. En ocasiones tenía que salir a la calle para tomar aire y caminar hacia un parque cercano a la casa. Era algo que hacía sin lógica, como dejarme llevar por inercia. Todo esto me perturbaba, ya que, como dije, era algo nuevo para mí. En mis 2 embarazos anteriores jamás pasé por algún evento similar. Solo esperaba que al pasar los meses, aquella ansiedad desapareciera. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Al cumplir los 7 meses todo empeoró. No solamente lucía delgada y enferma, también me acompañaban constantemente pesadillas y terrores nocturnos. Me sentía inquieta, observada, como si algo o alguien estuviera en mi habitación. Podía sentir que una presencia me vigilaba. También en ocasiones sentía una respiración jadeante cerca de mí, haciendo que mi miedo me paralizara y un escalofrío recorriera desde los dedos de mis pies hasta mi nuca, haciéndome temblar y sudar frío. En las siguientes noches ya no quería dormir, haciendo caso omiso a las indicaciones del doctor. Tomaba grandes cantidades de café para mantenerme despierta. Sabía que no era algo saludable para mi bebé. No obstante, también sabía que el terror que experimentaba tampoco lo ayudaba en su desarrollo, por lo que opté por no dormir.
Las primeras noches me las pasaba viendo televisión o bien leyendo algún libro. Todo servía para mantener mi mente lejos de la idea de dormir. Pero al par de días, nuevamente comencé a ser acechada por aquella entidad. Ya no solo en mis sueños, sino que ahora tenía la certeza de que era algo real. Aquella noche estaba leyendo una típica novela romántica. Nada que pudiera provocarme algún miedo, pero de pronto la luz de mi habitación se apagó conjuntamente con la luz de la calle. Nuevamente el miedo se hizo presente al escuchar esa respiración jadeante que se acercaba a mí. Nunca fui muy creyente, pero en ese momento recordé una oración que me leía mi madre cuando pequeña y comencé a decirle en voz alta. Con mi voz temblorosa emitía cada palabra de aquella oración, la cual provocaba un intenso dolor en mi vientre. Cada palabra era como recibir una puñalada en mi panza de embarazada. No alcancé a terminar la oración, cuando caí al piso abrazando mi vientre del dolor. En ese momento pude ver cómo aquella presencia jadeante salía de en medio de la oscuridad, y pude ver sus enormes ojos rojos y sus filosos y amenazantes colmillos. Era una gran bestia semejante a un perro salido del mismo inframundo. Tenía su gran hocico manchado de sangre, como si hubiese recién saboreado alguna presa. Lentamente se acercaba a mí y emitía fuertes gruñidos y un intenso hedor animal muerto. Ya a esas alturas no había más del terror. Cerré mis ojos y le pedí a la memoria de mi madre fallecida que por favor me protegiera. En ese instante perdí el conocimiento. Al otro día amanecí acostada en mi cama. Pensé que me había quedado dormida y que todo había sido parte de una pesadilla. Pero al posar la mirada en el lugar que estuvo aquella bestia, pude notar con horror que sus patas estaban marcadas de sangre sobre el piso. Me horroricé al darme cuenta de tal verdad, por lo que decidí ir a pasar los últimos meses de mi embarazo a casa de mi padre. Le dije a mis hijos que empacaran sus pertenencias y nos fuimos ese mismo día. Mi padre estaba muy feliz de tenerme en casa. A pesar de ser un hombre de más de 80 años, se mantenía activo, disfrutando de tener la compañía de mis hijos, a quienes acompañaba en sus juegos. Me sentía feliz y segura. Con papá a mi lado, sentía que nadie me podría atacar ni hacerme daño. Pero, nuevamente, estaba equivocada. Cuando ya se acercaban los 9 meses, nuevamente recibí la visita de aquella bestia. Recuerdo que me desperté por unos gritos que me congelaban la sangre. En ese momento, al abrir los ojos, vi cómo la bestia estaba sobre mi cama con su cara a escasos centímetros de la mía, sintiendo el olor nauseabundo que salía de su hocico y manchándome con las gotas de sangre que caían desde sus colmillos. Traté de gritar, pero nuevamente el miedo me paralizó hasta perder el conocimiento. Al despertar, estaba en una sala de hospital y con el vientre vacío. Sentí miedo y a gritos llamé a una enfermera pidiéndole explicaciones sobre lo que había acontecido. Cálmese, señora, su hija está bien. Anoche la trajeron de urgencia y le practicamos una cesárea. Afortunadamente, su hija está fuera de riesgo vital. Es una niña sana y muy hermosa. Ya se le iré a buscar para que la conozca y la alimente. Una hija, pensé. Qué linda es la vida al premiarme con algo tan bello. A mis hijos los amaba con el alma y me hacían muy felices, pero ahora, al saber que también tenía una niñita, sentía que mi felicidad crecía aún más. A los minutos, me llevaron a mi hija. Me asombró el gran parecido que tenía con su padre. A pesar de ser una pequeña niña, tenía unos rasgos muy marcados.
Su boca, nariz y ojos eran impresionantemente iguales. La acurruqué en mi pecho y le di por nombre Ernestina en honor a su padre Ernesto. Después de conocer a Ernestina, pregunté por mis hijos y si ellos ya la habían visto, a lo cual la enfermera con tono sombrío me dijo que mis hijos no habían ido conmigo al hospital. Ellos solamente habían llamado a una ambulancia para que me trajeran, pero que mejor esperara al doctor, que me daría más detalles. En ese momento me decepcioné de mis hijos, al pensar que ellos no quisieron acompañarme en ese momento tan importante. Pensé que tal vez estaban celosos o algo envidiosos por el nuevo bebé. Cuando el médico llegó, lo hizo en compañía de mis hijos. Ambos se veían cansados y con los ojos hinchados. Se notaba que habían estado llorando, por lo cual me preocupé y con justa razón. Señora, necesito darle una mala noticia. Espero que trate de tomarlo con la mayor calma que pueda dentro de la situación. Esto para no alterar a su bebé. En este momento hay 2 agentes de policía que necesitan hacerle unas preguntas. Los haré pasar. Cuando ingresaron los policías me hicieron muchas preguntas, a las cuales no pude contestar, ya que estuve la noche anterior totalmente inconsciente hasta el momento en el que desperté en el hospital. Al final del interrogatorio, terminaron dándome la peor noticia que pude haber recibido. Mi padre había fallecido de una forma horrorosa. Lo encontraron en su habitación totalmente destrozado. En las fotos que me mostraron no se podía distinguir nada de su cara. Era como si la hubiesen arrancado de un mordisco. El dolor que sentía en ese momento fue como si me hubiesen arrancado el corazón. No podía creer que mi dulce y amado padre hubiese fallecido de una forma tan horrible. En ese momento recordé el no haber hecho nada cuando desperté con sus gritos aquella madrugada. Recordé a aquella bestia que estaba en mi habitación, pero los policías me miraron como si estuviera loca y simplemente se fueron. Los años pasaron y Ernestina creció fuerte, sana y hermosa, cada vez más parecida a su padre, con sus ojos profundos color miel, su nariz fina y larga y una amplia sonrisa. Todo en un marco de un hermoso cabello rubio rizado. Era realmente encantadora, vivaz e inteligente. Muchas veces me sorprendía con sus grandes preguntas y respuestas. Era realmente la viva imagen de su padre, no solo físicamente, sino también en su personalidad. Una niña ejemplar, excepto por las noches de luna llena. En un principio se sentía triste y melancólica mirando a la luna. Era como si extrañara algo, pero al crecer, aquella melancolía se convirtió en ira y violencia. Muchas veces debía contenerla para que incluso ella misma no se dañara. Era una situación inexplicable aparentemente, aunque algo dentro de mí me hacía relacionarla con aquella bestia que me acechaba durante las noches. Pero prefería equivocarme e ignoraba aquel presentimiento. Cuando Ernestina cumplió los 10 años, Julio se fue de la casa. Había terminado su carrera y había recibido una gran oferta de trabajo en la ciudad, por lo que con tristeza debía despedirme de él, quedando solo con Alan y Ernestina, quienes no se llevaban muy bien entre ellos. Alan nunca confió completamente en Ernestina, siempre la trató con indiferencia y ésta le contestaba con desprecio. Pero todo empeoró cuando Alan comenzó a tener pesadillas y a ser acechado por aquel perro infernal. A pesar de que era un hombre de 22 años, me llamaba por las noches como si fuera un niño, y yo acudía a su llamado, ya que sabía que aquella bestia
no era producto de su imaginación. Pronto su paranoia creció aún más. Decía que lo veía en todos lados y comenzó a sentir un rechazo aún mayor por Ernestina. Yo sentía que estaba perdiendo a mi hijo. Había cambiado mucho. Todo el tiempo andaba enfermo y distraído. Esto lo llevó a perder su carrera. Todo en su vida parecía irse a pique. Incluso perdió la novia que tenía, ya que ésta falleció lanzándose frente a un camión, después de haber tenido una discusión con Alan. Mi hijo se sentía culpable, lo que me hizo temer que él siguiera los pasos de su novia, por lo que me enfoqué completamente en él, dejando de lado a mi hija. Pero ella no lo tomaba de buena forma y me reclamaba mi falta de atención. Me agobiaba la presión que ejercía sobre mí. Sentía que todo era como una bomba de tiempo que pronto explotaría. Y así fue. Cierta tarde, Alan llegó a la casa con una escopeta que, según él, tenía balas bendecidas. Esto me horrorizó. Sabía que era peligroso y poco conveniente. Yo no estaba de acuerdo con tener un arma en la casa, menos aún en el estado de depresión que se encontraba mi hijo, por lo que se la quité y la guardé en mi habitación. Aquella noche me fui a dormir, no sin antes guardar la escopeta bajo mi cama. No sabría explicarlo, pero presentía que algo malo ocurriría aquella noche de luna llena. Me sentía inquieta e insegura, por lo que decidí no dormir y me quedé leyendo un libro. Cerca de las 3 de la mañana, escuché los gritos de Alan, seguido de unos gruñidos aterradores. Me levanté rápido y agarré la escopeta. Corrí a su habitación. Cuando abrí la puerta, me reencontré con aquella bestia que antes había sido quien me acechaba. Esta vez lo enfrentaría y cobraría venganza por acabar con mi padre. Sin percatarse de mi presencia, saltó sobre mi hijo, clavando sus filosos colmillos. La sangre brotaba intensamente, mientras yo me quedaba estupefacta al ver aquella horrenda escena, hasta que escuché los gritos ahogados de Alan pidiéndome ayuda. En ese momento, apunté a la bestia y le disparé en la cabeza, haciéndola estallar. La bestia, aún sin cabeza, comenzó a correr y desapareció en la oscuridad de la habitación. Corrí a encender la luz, pero aquel perro ya no estaba. Solo dejó un rastro de sangre que se perdía en la ventana. Seguido, fui a ver a mi hijo, quien ya en ese momento había perdido mucha sangre. Amarré su cuello para detener la hemorragia, mientras llamé a una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, metieron a Alan rápidamente para llevarlo de urgencias. Yo fui por mi bolso y para avisarle a Ernestina que me iría al hospital. Cuando con horror vi a mi hija que yacía en su cama, pero no tenía cabeza. Lancé un alarido de dolor desde lo más profundo de mi alma, alertando a los paramédicos, quienes corrieron a ver qué sucedía, quedando horrorizados ante tal escena, produciendo el vómito de uno de ellos, mientras el otro llamaba a la policía. Desde aquel momento estoy recluida en la cárcel por haber quitadole la vida a mi hija, ya que descubrieron que yo fui quien disparó la escopeta. Mi abogado reclamó que había pasado por un estado de demencia temporal, pero la juez, siendo madre, no entendía cómo una mujer podía quitarle la vida a su propia hija. Después de un tiempo recluida, conocí a una anciana en la cárcel, la cual fue acusada también por quitarle la vida a su hijo. Ella siempre dijo que era inocente, que la culpable había sido una bestia salida del mismo infierno, pero nadie le creyó. Después descubrí, por voz de ella misma, que aquella anciana era la madre de Ernesto, y me confesó que su hijo era un nahual heredado por el espíritu de su padre, quien era un poderoso brujo que había pactado su alma para tener el poder de transformarse en un feroz animal. Así, de esta manera,
no sería detectado en las noches de luna llena, que era cuando salía a hacer sus fechorías. La gente de su aldea jamás supo quién era el brujo que los dañaba y acechaba todas las noches. Así se protegió también de la Inquisición, quien en ese tiempo cazaba, torturaba y daba fin a los brujos en la hoguera. No obstante, este brujo no solamente había pactado el poder convirtiéndose en animal, sino también obtuvo la inmortalidad a través de tener la capacidad de mudarse de cuerpo, transportando su alma en un descendiente. Fue así que de esta forma había logrado sobrevivir cientos de años desde el siglo XIX, tomando los cuerpos de sus hijos en el momento de su nacimiento. De esta forma, al morir, había tomado el cuerpo del hijo de la anciana, y asimismo como tomó el cuerpo de Ernestina el día de su nacimiento, el cual fue el mismo día que Ernesto falleció. Ahí comprendí que había acabado con una maldición de más de 600 años al dispararle a aquella bestia, cometiendo un grave error al involucrarme con un hombre del cual no sabía nada, dejándome llevar por la necesidad y la ilusión de tener una pareja, poniendo en riesgo a mis hijos y pagándolo con mi libertad hasta el día en que me muera. Jamás pensé en la vida que las leyendas que se contaban en mi pueblo pudieran ser reales. Jamás había creído en cuentos de nahuales o de brujos, hasta el momento en el que lo viví en carne propia. Ahora sé que las leyendas pueden convertirse en la peor de tus pesadillas, haciéndolas verdaderas. El único consuelo que me queda es que mis hijos ya están a salvo de aquella bestia disfrazada de una pequeña niña inocente. Ahora en el mundo existe una bestia menos que no seguirá dañando a las futuras generaciones. A cambio de eso, valió la pena haber perdido mi libertad. Te invito a que te pases a la fanpage de Relatos Paranormales de Jacqueline Sandoval, donde encontrarás relatos bastante aterradores escritos por ella. Abajo en la descripción encontrarás el enlace. ¿Qué tal, amigos? Espero su opinión en la caja de comentarios y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir, me ayudarían bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.